Pero ya está con nosotros Alejandro Macías. Alejandro, muy buenas tardes. Hola Julio, gusto estar con tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, bien. Aquí estamos en esta productora que se llama Producciones con lo que hay. Hacemos nuestro programa informativo con lo que hay, que es sobre todo con el afecto y la amabilidad de personalidades como tú que nos hacen favor de seguir informando y comentando lo que sucede. En este caso leí con mucha atención varios tweets que pusiste, Alejandro Macías, en los que decías que había razones... Fíjate, iba a decir razones razonables, pero bueno, razones válidas en el contexto para tener un poco de optimismo. ¿De qué estás hablando, Alejandro Macías? Sí, mira, en las fechas recientes ha sido cada vez más claro. Por ejemplo, ahora que se inició la vigilancia centinela en México, pues de que realmente parece haber más casos de los que suponíamos. El mismo doctor López-Gatell ha dicho es que hay más. No es porque te has dado cuenta, pero ya se sabía que no se estaban muriendo todos. De hecho, esa cifra que están diciendo que se multiplica por 8 los determinados contra los no determinados, a mí se me hace corta, yo creo que mucho más. Lo que está siendo evidente es que hay mucha más gente que ya puede estar infectada y se puede haber infectado y que no tuvo ni siquiera molestias. Y que la primera, no sé si recuerdas que las primeras cifras de mortalidad las calculábamos alrededor del 2%. Ajá. O sea, y hay quien calculaba hasta 5% de los que se fueran a enfermar que iban a morir. Pero esa cifra cada vez se ha ido reduciendo en la medida que somos conscientes de que hay mucha más gente que ya se infectó y que se alivió sin ningún problema. Y que al aliviarse sin ningún problema, estaba también subrepresentada esa cifra. Entonces, esa es una razón para el optimismo. Pensar que va a morir menos gente de la que se planteaba inicialmente, yo creo que eso así va a ser, porque con las cifras iniciales que se habían calculado, si se suponía que iba a morir el 1% de los infectados y moría y digamos se infectaba el 30% de la población mexicana, pues podríamos suponer que de 30 millones iban a morir el 1%, que no era nada despreciable. Eran 300,000 personas, pero parece que va a ser menor que eso, por fortuna, Julio. Claro, y además tú mencionabas otras razones respecto a cuestiones de edad y otras circunstancias que permiten que pensemos que tal vez no sea tan grave como originalmente lo habíamos pensado. Sí, mira, una cosa que también está siendo evidente en buena parte del mundo es que los países que tomaron muy tardíamente las acciones de distanciamiento son los que parecen estar pagando el mayor precio. Y que cuando te das cuenta que ya están saturados los hospitales y empiezas a tomar medidas, es demasiado tarde. No quiere decir que en México no vayamos todavía a tener ese repunte que se está esperando, pero primero, parece que hay mucha más gente que ya pudo haberse infectado y que está asintomática. Segundo, hay evidencias ya en todo el mundo de que las acciones de distanciamiento, aunque no hayan sido perfectas, en algo van a ayudar, va a bajar el impacto en los hospitales. Todavía hay que seguir esperando, digamos, lo mejor y preparándonos para lo peor. Eso no hay que dejarlo todavía. Pero también quiero yo dejar aquí el mensaje de que la gente que haya sentido que está encerrada y que eso ha sido inútil, no, que de ninguna manera piense que su sacrificio ha sido inútil. Lo que ha hecho la gente que se ha pegado a la recomendación y que se ha quedado en su casa, yo creo que va a valer muchísimo. Y la gente tiene que sentir que su esfuerzo ha valido la pena porque, según se está viendo en todo el mundo y probablemente también se vea en México, eso evita que colapsen los hospitales, por lo menos de que se reduzca el número de hospitales en colapso. Y Alejandro Macías, en vista de que el propio subsecretario López-Gatell ha dicho que pues en unos 15 días podría estar ya el momento de entrar a la fase 3, ¿qué nos espera en esa fase 3, doctor Alejandro Macías? Mira, yo más que ver números, yo diría que ocurran dos fenómenos. Que empiece a generalizarse un poco más en el país los contagiados
no necesariamente por números, sino que haya ya transmisión comunitaria sostenida en buena parte del país, pero que sobre todo en los lugares donde ya entre con intensidad, como en Ciudad de México, haya colapso de algunos hospitales. Ojalá no se llegue a ver, pero hay que decir que tenemos una capacidad relativamente pobre de terapia intensiva y no hay que descartar que eso pueda ocurrir. Yo creo que se ha hecho todo un esfuerzo por las autoridades de salud y yo he insistido, han hecho todo un esfuerzo por hacer lo mejor posible con lo poco que ha tenido la salud en México, así que yo ahí reconozco a las autoridades de salud. Entonces esa fase 3 yo la identificaría más por la diseminación, pero sobre todo también por el colapso que pudiera haber en algunos hospitales, que ojalá no se llegue a dar, pero que es probable que ocurra. Hace ya bastantes semanas, doctor Alejandro Macías, que platicábamos del riesgo de que el propio personal de salud entrara en una especie de pánico y de protección debido a la falta del equipo y el material que le permita no contagiarse. Ya empieza a haber médicos contagiados y algunos fallecidos. ¿Cómo ves el ambiente en el gremio sanitario, en el gremio de médicos y personal médico en general? Sí, yo creo que está un poco el ánimo también exacerbado, Julio, y creo que puede haber razón. Yo mismo atiendo pacientes en consulta privada y siento ese temor del personal, inclusive cuando tienen lo suficiente para protegerse. Uh-huh. Imagínate cuando no hay lo suficiente para protegerse. Yo mismo uso una mascarilla de alta eficiencia, aún así no deja uno de tener un temor. Y creo que el temor también se va allanando un poco en la medida que pasa el tiempo y se va uno acostumbrando a la situación. Bien dice el dicho que a todos se acostumbra uno menos a no comer. Y en la medida que vas viendo que hay gente infectada y que no están tan mal, pues te vas tranquilizando también. Porque aquí lo que pasó, por ejemplo, en el hospital de Tlalnepantla, uh-huh, lo que muestra es una característica de este virus, que ahí sí a lo mejor el número lo tenemos que poner más bien a la alta más que a la baja, que es un virus sustancialmente más contagioso de lo que pensábamos. Uh-huh. Por ejemplo, en ese hospital de Tlalnepantla creo que hay alrededor de 19 médicos residentes infectados, uh-huh, de un total de 25, una cosa así. Uh-huh. O sea, imagínate la capacidad de contagio que tiene este virus. Ahora, no es que vayan a morir esos médicos. Lo más probable es que siendo personas jóvenes en buenas condiciones, van a resolver el problema van a resolver la infección sin ningún problema, es lo más probable. Pero entonces, por un lado estamos dándonos cuenta de que esta es una enfermedad menos letal de lo que parecía, pero también parece que es más contagiosa de lo que parecía. Y desde luego la importancia entonces que tiene de brindarle al personal el equipo de protección personal para que se sienta confiado haciendo su trabajo. Si no, el pánico se va a apoderar del gremio, no solo de los médicos, de enfermeras, de enfermeros, y con justa razón, pues todo el mundo tiene sus familias, todo el mundo se preocupa. Yo creo que eso yo lo viví también en la pandemia de influenza 2009. Todos nos preocupamos por nuestra salud, en el gremio médico, el personal de salud, pero nos preocupamos más por los nuestros que por nosotros mismos. Uh-huh. Uno se preocupa. Yo, por ejemplo, cuando llegue a casa les voy a llevar la infección y qué tal que lleve un problema grave a la casa. Se preocupa, la verdad, no digo esto sin conocimiento, yo lo percibí, lo sigo percibiendo, lo percibí en 2009 y lo percibo ahora. Se preocupa uno más por el daño que pueda causar en la familia que por uno mismo. Y en ese sentido hay que entender al personal de salud. Y sin embargo, doctor Alejandro Macías, estamos viviendo actos de una terrible injusticia y creo yo de una ruindad moral entre gente que está agrediendo a personal médico y enfermeras que portan su uniforme porque consideran que son portadores del virus cuando justamente son de los mexicanos que están exponiendo la vida para cuidar a los demás. ¿Qué opinas de esta actitud de quienes están rechazando e incluso agrediendo a personal médico? Sí, Julio, es una actitud realmente ruin, deplorable. Yo he atestiguado, por ejemplo, de enfermeras que ya no pueden salir con alguna identificación porque tienen miedo de que, por ejemplo, el panadero no les quiera vender el pan y cosas así de absurdas.
O sea, el personal de salud es en este momento el frente de batalla de una guerra en la que nos metimos sin querer, pero ahí estamos y tenemos el problema. Y si no lo va a luchar el personal de salud, ¿quién les gusta como para que la luchen? Entonces, yo sí ahí hago un llamado respetuoso a toda la gente para que entienda el valor del personal de salud. Y ojalá que esta crisis nos deje en el futuro una enseñanza también, Julio. A la salud la tenemos que tratar mejor. Tenemos que hacer una mejor inversión. Ojo, digo inversión, no gasto en salud. No hay gasto en salud, hay inversión en salud. Hay inversión en el personal de salud. El personal de salud ha estado tratado con un salario pobre, con malas condiciones, y ahora sobre esto agrega el desprecio y a veces la discriminación a la que han sufrido. Yo creo que es absolutamente injusto y hay que hacer un llamado a la gente para que vea el gran valor que tiene el personal de salud. Bien, pues termino, perdón tanto tiempo que te robo, doctor Macías, pero solamente te quiero preguntar, ¿no estamos aflojando un poco los mexicanos al ver que pues no pasa nada tan fuerte, los números no son tan exagerados, como que ahí la llevamos? Y bueno, estos días santos, la gente en mercados de mariscos, en celebraciones, ¿no estamos aflojándole creyendo que no va a ser tan grave? Mira, Julio, yo creo que como dices, cuando andas en el tráfico, ¿no?, que nunca faltan los gandallas. O sea, el mismo que se mete hasta la punta de la cola, de la fila, es el mismo que se sale. Porque dice, bueno, que se cuiden los demás. Porque ya sabemos que cuando guardamos la cuarentena, no es nada más para nosotros, es para los demás, ¿verdad? Y entonces cuando dices, no, pues que la cuarentena la hagan los demás, yo saco a mis chiquillos al súper, porque ya sabes que a ellos lo más probable es que no les pase nada, pero estás evitando o estás eludiendo una responsabilidad social. Otra vez, es cosa, perdón, como decimos siempre con el tráfico, es cosa de gandallas, es lo mismo, no es diferente. Hay gente que ha actuado con toda responsabilidad y ha hecho un sacrificio, y contra el aburrimiento y contra muchas cosas se ha quedado en su casa, pero hay gente que simple y sencillamente no lo ha respetado. Pues y ahora, en estos momentos, en su conciencia quedará, ¿verdad? Pero yo quiero decir que la mayor parte de la gente ha hecho las cosas como se debe. Bien, pues doctor Alejandro Macías, siempre apreciamos tu sapiencia médica y tu generosidad humana. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Julio, y adelante con ese proyecto. Ahí vamos, gracias.